No quiere. Oh. Yo les pediría que sus audífonos estén apagaditos para poder, que no haya interrupciones, ya, por favor. Se ha pegado esto. Así que para. Bien. En nuestro curso Asistencia a Enfermería en Salud Mental, vamos a hablar acerca de la esquizofrenia, definición, tipos, síntomas, tratamiento. Aquí vemos, por ejemplo, ustedes ven ahí criterio de diagnóstico, pues dice F20XX. Eso significa el Código Internacional de las Enfermedades, ¿no? En este caso estamos hablando de una enfermedad de tipo mental, que es la esquizofrenia. O sea, a nivel mundial es un código que rige, ¿no? En todos los hospitales del mundo. Cuando se va a dar un diagnóstico de esquizofrenia, escriben solamente el código, F20XX, como lo están viendo ustedes. Eso es lo que significa, ¿ya? Los hospitales ya saben de qué se trata, ¿no? Es decir, todas las enfermedades las han clasificado con un código, cualquiera sea su origen, su tipo, ¿no? Por ejemplo, si es una enfermedad, por ejemplo, como el Alzheimer, el Parkinson, etcétera, etcétera, todas ellas tienen un código que se conoce a nivel mundial, ¿bien? En esta enfermedad, esquizofrenia, como llamada también mente dividida, así le llaman, ¿no? Tiene ciertos síntomas característicos, que aquí, por ejemplo, 2 o más de ellos presenta durante un significativo periodo de tiempo. Entonces, ya nos está brindando el diagnóstico propio de la enfermedad. Por ejemplo, persona que presente ideas delirantes. Esto significa personas que piensan y cosas extrañas, ¿no? Y te manifiestan cosas extrañas, que, por ejemplo... Entonces, bien. Ideas delirantes, personas que, por ejemplo, piensan que los siguen, que los quieren matar, que no los quieren, entonces deliran, ¿no? Entonces, cosas que no existen realmente, ¿no? Alucinaciones. Por ejemplo, en el caso de las alucinaciones, ellos ven cosas que no existen, ¿ya? Entonces, eso nos está manifestando, pues, que no es algo normal, ¿ya? Lenguaje desorganizado, hay, por ejemplo, un descarrilamiento frecuente o habla incoherencias que tú no le entiendes. Tiene un comportamiento catatónico, o gravemente desorganizado. ¿Qué significa la catatonia? O sea, aquí el paciente, cuando, por ejemplo, adquiere ciertas formas extrañas y muy incómodas y está muchas horas en la misma posición. Ha habido casos de personas catatónicas que se han sentado frente a la hora de la luz solar en el día, mirando al sol de frente, sin protección de ojos ni nada, horas de horas. Entonces, eso se llama catatónico, a ese comportamiento, a esa acción de permanecer sin moverse, ni mutarse, ni nada, en un espacio y muchas veces muy incómodo, ¿no? En posiciones o posturas muy incómodas. También ellos presentan síntomas negativos, por ejemplo, aplaneamiento afectivo, ¿no? O sea, que no sienten empatía, no hay cariño, no hay amor, afectos. Alogia, ¿no? O sea que, por ejemplo, ellos en esos momentos hay alteraciones de la forma y contenido del pensamiento y su lenguaje, o sea, hay discordancia, incoherencia. Y también abulia.
Abulia significa que la persona no tiene deseos de hacer nada, no participa, no tiene emociones, no tiene motivaciones para poder hacer algo, ¿no? Como todas las personas siempre tenemos motivación. Ya ven, miren, por ejemplo, este caso que ustedes están viendo acá, miren, aquí esta fotito, ese es un estado catatónico. Y esa persona puede permanecer horas de horas en esa postura. Entonces, por eso les digo, el catatónico es como que se queda paralizado y nadie lo mueve de ahí. Es increíble. Y bueno, también el hablar, ¿no? En fin, son diferentes manifestaciones que ellos presentan. Por ejemplo, aquí, según los psiquiatras, los estudiosos, los especialistas en esto, solo se requiere un síntoma del criterio A, o sea, esos síntomas característicos, por ejemplo, las ideas delirantes, o pueden ser las alucinaciones, o de repente el lenguaje desorganizado, ¿no? Para dar un diagnóstico de esto, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, si las ideas delirantes son extrañas, si las ideas delirantes consisten en una voz que comenta continuamente los pensamientos o el comportamiento del sujeto. Ahí en los videos les he dejado, por ejemplo, ellos manifiestan que las voces les dicen, haz esto, haz lo otro, hazte daño, huyete esto, que sea, las voces le hablan a ellos. Entonces, ahora dice que también sienten que si dos o más voces conversan entre ellas, ¿ya? Entonces, todo eso, lógicamente, nos va a dar a un diagnóstico de este problema que está presentando el paciente. Otro punto, dice una disfunción social y laboral, ¿no? Eso significa que durante parte significativa de su tiempo, una o más áreas importantes de la actividad, como son el trabajo, las relaciones interpersonales o el cuidado de uno mismo. O sea, la persona no se interrelaciona bien con los demás, tiene problemas en la parte laboral y de interrelacionarse con las demás personas. Entonces, aquí está claramente por debajo del nivel previo al inicio del trastorno. Bien. Y ahora nos dice también que están claramente por debajo del nivel previo al inicio del trastorno. Unos especialistas dicen que el inicio es en la infancia o adolescencia, justo cuando ahí se están presentando los cambios hormonales del paciente, ¿no? O sea, cuando se están presentando muchos cambios a nivel de su formación, de su crecimiento, desarrollo y los cambios hormonales propios de la adolescencia, ¿no? O sea, deja de ser niño a ser un adolescente. Entonces, se manifiesta que en esa etapa también se presenta esta enfermedad. Y bueno, hasta los 26 años o 30 años, no se ha visto casos que se presenten, por ejemplo, recién, o sea, el primer episodio psicótico a los 40, 50 o 60 años, no. Es en esta etapa, entre la infancia, el paso de la infancia a la adolescencia y el adulto joven, ¿no? Entre los 26 años más o menos. ¿Ya? Entonces, eso es bueno también tenerlo presente porque es un dato muy importante, reconocer eso, ¿ya? Y, por ejemplo, cuando ocurren esas etapas de la infancia, de la adolescencia, por ejemplo, ocurre fracaso, lógicamente, en alcanzar el nivel esperado de rendimiento interpersonal, al nivel académico o laboral. O sea, el joven, el adolescente no rinde en el estudio, tiene problemas, tanto para comunicarse como para poder aprender, estudiar adecuadamente. ¿Ya? La duración, por ejemplo, persisten signos continuos, existen signos continuos de la alteración durante al menos, por lo menos que estos problemas duren los primeros 6 meses. Un periodo de 6 meses ya tú estás llegando a un diagnóstico de que el paciente está presentando esta enfermedad. Por ejemplo, debe incluir al menos un mes de síntomas que cumplan el criterio A, lo que habíamos dicho que presentaban delirios, alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamiento catatónico, ¿no? Entonces, un paciente que está presentando al menos en un mes estos síntomas, ya al menos esto ya nos dice que, que el paciente está presentando la esquizofrenia, ¿no? O menos si se ha tratado con éxito, porque ya si se diagnostica y se trata, el paciente que lleva su terapia con antipsicóticos, lógicamente es una enfermedad que no se cura, pero sí es tratable. Aquí también se puede incluir los periodos de síntomas prodrómicos y residuales, o sea,
desde que inician y los que quedan después del tratamiento muchas veces. Durante estos periodos prodrómicos o residuales, los signos de alteración pueden manifestarse solo por síntomas negativos, por ejemplo, por 2 o más síntomas de la lista A, ¿no? Lo que habíamos dicho en la lista A, que eran las ideas delirantes, las alucinaciones y el lenguaje desorganizado. Por ejemplo, aquí también que estén presentes de forma atenuada ciertas creencias raras, experiencias perceptivas no habituales. Estos pacientes, por ejemplo, manifiestan que ellos se contactan con extraterrestres, que conversan con seres del espacio, o sea, cosas, incoherencias. Eso también ya te está dando un dato, ¿no? Y, por ejemplo, que aquí también deben excluirse de los trastornos esquizoafectivos y del estado de ánimo. ¿Cómo? Por ejemplo, el trastorno esquizoafectivo y el del estado de ánimos con síntomas psicóticos se han descartado debido a que no ha habido ningún episodio depresivo mayor o maníaco o mixto concurrente con los síntomas de la fase activa. Aquí nos explican, por ejemplo, que si los episodios de alteración anímica han aparecido durante los síntomas de la fase activa, su duración total ha sido breve en relación con la duración de los periodos activo y residual. Por ejemplo, aquí vemos que deben excluirse el consumo de sustancias y de enfermedad médica. Esto es muy importante también, porque aquí, por ejemplo, sucede a veces de aquellos adolescentes o jóvenes que consumen drogas. Lógicamente, todos sabemos que las drogas también tienen una acción a nivel del sistema nervioso central, que es el cerebro. Y lógicamente, estas drogas afectan a las neuronas en el proceso de la sinapsis, todos los procesos naturales del cerebro, ¿no? Los estímulos, etcétera, etcétera. Entonces, se ven afectadas por estos químicos, estos productos. Hay que descartar también todo eso. Por ejemplo, y alguna enfermedad médica, porque dice que este trastorno no es debido muchas veces a los efectos fisiológicos directos de alguna sustancia, por ejemplo, o una enfermedad médica. Por ejemplo, miren, ¿qué sucede? A veces hay tratamientos que son largos, ¿no? Y a veces los mismos medicamentos nos dicen, bueno, hay que excluirlo, ¿no? O sea, descartarlo. Aquí nos dice, por ejemplo, que la relación con un trastorno generalizado del desarrollo, si, por ejemplo, hay casos, ¿no? De que en la historia familiar o hay un trastorno de autista u otro trastorno generalizado del desarrollo, pueden presentarse esos problemas. El diagnóstico adicional de esquizofrenia solo se realizará, por ejemplo, si las ideas delirantes o las alucinaciones, por ejemplo, duren al mes, o si aquellas que se hayan tratado después con éxito, porque como le decimos, la enfermedad no se cura, solo tiene tratamiento. Es tratable, sí, pero no se cura. La esquizofrenia es un trastorno serio que afecta cómo la persona piensa, siente y actúa. Alguien que tenga esquizofrenia puede que tenga dificultad distinguiendo entre lo que es real y lo que es imaginario. Más que todo, sobre todo cuando están en las crisis psicóticas. Él se siente cohibido o se siente alienado, o sea que tiene pensamientos extraños, que tenga dificultades expresando emociones normales en situaciones sociales, no se siente bien, ¿no? La mayoría de las personas con esquizofrenia no son violentos y no son causa de peligro para otros. Es más, un paréntesis en esta clase. Allí en la plataforma les he dejado un video muy interesante que habla de John Nash. John Nash es un matemático muy inteligente y él tenía la esquizofrenia, ¿ya? Entonces, incluso jóvenes, la vida de este gran hombre la sacaron en una película que se llama Una mente brillante, que desgraciadamente él murió un día que fue a recibir un evento, o sea, un premio que él le otorgaron por ser especialista en matemáticas, porque era un gran matemático, físico, matemático. Este señor, justo regresando en un taxi con su esposa, el taxista se chocó con un sardinel, algo muy grande en la autopista, y en la cual salieron eh, ¿no? Expedidos ellos, la esposa y el doctor, el genio ¿no? Murieron instantáneamente en ese accidente.
Es algo bien triste porque esta muerte ocurrió en el 2015 y no se le dio tanta, como le digo, publicidad, digámoslo, ¿no? Un hombre tan inteligente, un genio como Albert Einstein, incluso él que había descubierto algo que discutía con lo que era la teoría de la relatividad de Einstein. Entonces, y no la poder publicar porque ocurrió esta desgracia. El mundo perdió a un genio. Desgraciadamente la vida es así, ¿no? El destino. Entonces, les cuento esto porque para que ustedes vean que las personas esquizofrénicas trabajan, viven, hacen vida normal. Claro está, siempre y cuando sean personas que están en tratamiento constante. Un paciente esquizofrénico no debe dejar su tratamiento de antipsicóticos porque eso va a traer consecuencias funestas para la vida de él y de las personas que lo rodean. El paciente esquizofrénico es una persona muy inteligente, de acuerdo también al cuadro o grado de esquizofrenia que presente, porque hay tipos de esquizofrenias. Entonces, este señor John Nash fue un gran genio, tipo Albert Einstein, que la verdad nos dejó a la humanidad con ciertas dudas, muchas cosas, ¿no? Bien, aquí dice que, por ejemplo, la mayoría de las personas con esquizofrenia no son violentas y que no causan peligro para otros. Ya aquí vemos, por ejemplo, que la esquizofrenia no es causada por experiencia de la niñez o una falta de crianza adecuada o falta de fuerza de voluntad. Los síntomas no son iguales para cada persona. Puede empezar a cualquier edad, pero lo más frecuente es que se inicie entre los 16 y 25 años. Es muy raro que pueda presentarse después de los 40 años, o sea, el adulto joven. Raramente los niños pueden padecerla. Es muy raro que la puedan padecer. Se da más en hombres que en mujeres, ¿ya? O sea, más se ve hombres que mujeres, pero claro está que también en las mujeres. La esquizofrenia se caracteriza por los siguientes síntomas, como habíamos dicho: predominio de ideas delirantes y alucinaciones. Cabe recalcar que en las alucinaciones, la persona tiene alucinaciones auditivas, que escucha voces, tiene alucinaciones eh, gustativas, sienten sabores, ¿ya? Tienen alucinaciones táctiles, sienten que los tocan, ¿ven? Entonces, a estas se les llaman las ideas delirantes y las alucinaciones. Eh, a veces, cuando están en sus crisis psicóticas y no están medicados, sufren de lesiones a él mismo o a otras personas, pero son escasos y muy raros esos cuadros. Suele presentarse, lógicamente, alteraciones de su personalidad. Se caracteriza por distorsiones fundamentales y típicas de la percepción del pensamiento y de las emociones. Estas últimas en forma de embotamiento, falta de adecuación a la misma. ¿Qué significa? Que no sienten empatía, no sienten motivación, no sienten emoción, por ejemplo, ¿no? Cuando tú quieres a tu hijito, tú vas, lo abrazas, lo besas, lo acaricias. No, ellos no sienten tanto eso, no sienten, no lo manifiestan. O sea, no existe ese exteriorizar el amor, el cariño, el afecto. En general se conserva, por ejemplo, la claridad de la conciencia, aquí la capacidad intelectual, aunque con el paso del tiempo pueden presentarse déficits cognitivos. Aquí, por ejemplo, el trastorno compromete las funciones esenciales que dan a la persona normal la vivencia de su individualidad, singularidad y dominio de sí misma. O sea, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia personalidad, sabemos cómo somos, cómo nos comportamos. Somos seres únicos, eso es verdad. Pero en este trastorno compromete toda esa funcionalidad del ser humano. Aquí, se siente el centro de todo lo que sucede, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vemos que son frecuentes eh, las alucinaciones auditivas, especialmente las auditivas. Aquí vemos que también pueden comentar la propia conducta o los pensamientos propios del enfermo. Ahí suelen presentarse además otros trastornos de la percepción, ¿no? Aquí vemos la perplejidad del paciente
que es muy, muy frecuente, ya que el comienzo de la cual suele acompañarse de la creencia de que las situaciones cotidianas tienen un significado muy especial para él, ¿no? Y a su vez también, por lo general, muchas veces es siniestro y dirigido contra el propio enfermo, ¿ve? O sea, ellos a veces piensan que los quieren atacar, que los están siguiendo, que los odian, tienen como un afán de persecución y cuando están en esas crisis. Eso es bueno reconocerlo. Aquí vemos que en el trastorno del pensamiento característico de la esquizofrenia, los aspectos periféricos e irrelevantes de un concepto, por ejemplo, que en la actividad mental normal son sotorreados, dice. O sea, aquí vemos que afloran a la superficie y son utilizados en lugar de los elementos pertinentes y adecuados para la situación. O sea, que estos afloran, ¿ya? Y a su vez también el pensamiento se vuelve vago, elíptico y oscuro. Y su expresión verbal es a veces incomprensible, como habíamos dicho, ¿no? Su hablar es incomprensible, no se entiende. Son frecuentes los bloqueos interpolares en el curso del pensamiento, entre positivo, negativo, ¿no? Se siente bien, se siente mal, o sea, es muy cambiante. El enfermo puede estar convencido de que un agente extraño está grabando sus pensamientos, ¿ves? Entonces, aquí vemos que las características más importantes de la afectividad son la superficialidad, su carácter caprichoso y la incongruencia, ¿ya? La ambivalencia y el trastorno de la voluntad se manifiestan aquí con la inercia, el negativismo, estupor. Pueden presentarse también síntomas catatónicos, como habíamos explicado hace un rato. El comienzo puede ser, ¿ven? Agudo, puede ser el comienzo de sus problemas de este paciente agudos, con trastorno grave del comportamiento de su conducta. Puede ser en otros casos insidioso, con un desarrollo gradual de ideas y de una conducta extraña. El curso también presenta una gran variabilidad y no es inevitablemente crónico y deteriorante, ¿ya? Aquí, por ejemplo, a ver, miren, un porcentaje de casos evoluciona hacia una recuperación completa o casi completa. No se han identificado síntomas patológicos, pero ciertos fenómenos psicopatológicos tienen una significación especial para el diagnóstico de la esquizofrenia, los cuales suelen presentarse asociados entre sí. Por ejemplo, vamos a ver que los síntomas, estos son ya como los habíamos comentado nosotros hace un ratito, nos manifiestan aquí ideas delirantes de ser controlados por pensamientos o influencias extrañas. Vamos a ver también que hay referidas al cuerpo, a los movimientos, a los pensamientos, sensaciones o percepciones delirantes. Eso es lo que vamos a visualizar o es que ellos van a exteriorizar. Otro punto también que van a haber voces alucinatorias que comentan la propia actividad que discuten entre ellas, ideas delirantes persistentes, alucinaciones persistentes, interpolaciones o bloqueos en el curso del pensamiento del paciente que dan lugar a un lenguaje que divaga, ¿no? Y también van a haber manifestaciones catatónicas, como habíamos explicado, ¿no? En posturas extrañas que permanecen horas de horas el paciente. Aquí, por ejemplo, los síntomas positivos y los síntomas negativos recientemente se han añadido a la desorganización, ¿no? En el caso de síntomas positivos, eso no quiere decir que sean buenos, claro está, ¿no? Sino que nos dan más específicamente para sacar un buen diagnóstico. Son disturbios que son añadidos a la personalidad de ellos. Por ejemplo, ilusiones, alucinaciones, lo más común es la de escuchar voces imaginarias que dan mandatos o hacen comentarios al individuo. Y los negativos, por ejemplo, ahí se ven pérdidas de la personalidad que consisten en una limitación de gama e intensidad de expresiones emocionales. Hay un aplanamiento efectivo, como les explicaba, no hay cariño, no hay empatía. Una reducción de la productividad del pensamiento y el habla.
alogia, cosas incoherentes, y ecolalia, repiten. Ecolalia es, repiten palabras. Y la anhedonia es la falta de placer, ¿ya? O sea, en muchas actividades que uno pueda realizar, ¿no? Tú tienes placer al estudiar, cuando tú comes, o haces ciertas actividades que te encantan, lo haces con placer, con gusto. Ellos no sienten eso. Una reducción del inicio del comportamiento dirigido a un objeto, la bulia, o sea, no tienen interés por nada. Y también hay ciertos síntomas cognitivos, ¿no? Que la respuesta a los programas de rehabilitación, así como la habilidad para resolver problemas, y lógicamente está dado con el funcionamiento en la comunidad y aspectos determinados por las siguientes funciones cognitivas, o sea, el ambiente que lo rodea, en el cual él se desenvuelve. Aquí vemos también la memoria declarativa verbal, es decir, la capacidad de aprender, recordar conscientemente el material verbal por más que unos pocos segundos, o sea, recuerda muy poco. Bien. Las funciones ejecutivas o capacidad de iniciar, planificar, por ejemplo, controlar la propia conducta y manipular la información abstracta. También, por ejemplo, la memoria del trabajo, ¿no? Cuando ellos trabajan, la capacidad de mantener transitoriamente durante algunos segundos material mental en un estado activo, accesible, mientras otras funciones cognitivas, como el razonamiento, la planificación a largo plazo, están ocurriendo. La vigilancia o capacidad de mantener un nivel de alerta durante varios minutos. Aquí, por ejemplo, esquizofrenia positiva y la negativa. Ahí vemos, por ejemplo, el estudioso, ¿no? Son psiquiatras. Carpenter incluyó, por ejemplo, síntomas positivos, por ejemplo, el trastorno del contenido del pensamiento y de la percepción, ciertos aspectos formales del pensamiento, que la distraibilidad se distrae muy fácilmente, ciertos comportamientos como trastornos catatónicos motores. Y el grupo Wing y contrastaba la existencia de unos síntomas floridos, dice, positivos o productivos que aparecen particularmente en los episodios agudos de la enfermedad. Y dice, por ejemplo, aquí Carpenter dice síntomas negativos, aplanamiento del afecto, no hay empatía, hay mucha apatía y ciertos aspectos del pensamiento como el bloqueo. Y en el caso del grupo Wing dice que los síntomas negativos que él identificaba como apatía emocional, pobreza de lenguaje, falta de impulso, enlentecimiento del pensamiento y de los movimientos, baja actividad y retraimiento social. ¿Ya? Ahí vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Esquizofrenia, alucinaciones, delirios, síntomas positivos, y los síntomas negativos, lenguaje, comportamientos desorganizados, afectividad aplanada o inapropiada. Síntomas cognitivos, deterioro de la atención, de la memoria, funciones ejecutivas. Y síntomas afectivos, ellos van a manifestar ansiedad, depresión y en ciertos cuadros, ideación suicida, o sea, por la depresión, causada por la depresión. Aquí vemos que los principales síntomas positivos asociados con la esquizofrenia, vamos a ver las alucinaciones. Auditiva, que son voces que les comentan algo. Alucinaciones sinestésicas, movimiento. Olfatorias, sienten olores. Alucinaciones visuales, que ven cosas donde no hay. Delirantes, ideas delirantes, delirio de persecución, que lo están siguiendo. Delirio de culpa o pecado, por ejemplo, ¿no? Ahí ven delirio de grandeza. Por ejemplo, en el caso de delirio religioso, delirio somático, ¿no? A nivel de su cuerpo, ideas y delirio de referencia. Tenemos también delirio de control, lectura del pensamiento, a través de la irradiación. Hay difusión de pensamiento, inserción, dice que le roban el pensamiento. Y bueno, también hay comportamiento extravagante, en el caso de vestirse y su apariencia, comportamiento social y sexual, comportamientos agresivos y en algunos casos muy agitado, conducta repetitiva. Y aquí vemos otros casos de trastornos formales del pensamiento de tipo positivo. Estos trastornos consisten en un discurso fluido, pero con contenido muy pobre, descarrilamiento, asociaciones laxas, tangencialidad, incoherencia,
ilogicalidad, cosas circunstanciales, ¿no? Presión en el habla, muy distraíbles, asociaciones fonéticas, o sea, el sonido de la voz, de las palabras fonéticas. Aquí, por ejemplo, afecto embotado, aplanamiento afectivo, movimientos espontáneos disminuidos, escasez de ademanes expresivos, escaso contacto visual, o sea, no te mira la cara, incongruencia afectiva, ¿no? Y ausencia de respuesta. También vemos, por ejemplo, que hay inflexiones vocales en el hablar, lógicamente. El paciente cuando habla no utiliza las variaciones de énfasis vocales normales, no es muy expresivo ahí, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en la alogia. Aquí el término acuñado puede referirse al empobrecimiento del pensamiento y de la cognición, que es el conocimiento que ocurre frecuentemente en pacientes esquizofrénicos. Estos pacientes con alogia tienen procesos de pensamiento que parecen vacíos, rígidos o lentos. Pobreza en el lenguaje, pobreza del contenido de su lenguaje, bloqueo, latencia de respuesta incrementada. Entonces, ustedes pueden ir visualizando todo esto. En el caso de la bulia y apatía, estas se manifiestan como una característica de falta de energía, ¿no? La bulia, la apatía de impulso y de interés, no le interesa nada. Los pacientes son incapaces de iniciar por sí mismos o de completar un gran número de diferentes tareas. A diferencia de la disminución del interés o la energía de la depresión que puedan estar viviendo, también el complejo sintomático abúlico de la esquizofrenia tiende a ser relativamente crónico y persistente. Normalmente no está acompañado por una afectividad triste o deprimida. Ellos se descuidan en lo que es la higiene, el aseo, ¿no? Falta de persistencia en el trabajo o en la escuela, o anergia física, o sea que no tienen deseo de participar en algo. La anedonia o insociabilidad abarca las dificultades del paciente esquizofrénico para experimentar interés o placer. Ahí poco carece de actividades o intereses recreativos, no quiere participar en nada. Puede mostrar un decremento de las actividades, incluso intereses sexuales, ¿no? Incapacidad para sentir intimidad y proximidad, relaciones restringidas con amigos y semejantes, ¿ya? En la atención, hasta a menudo alterada en la esquizofrenia, claro está, ¿no? Manifiesta problemas de concentración y, lógicamente, es esporádica y erráticamente. Aquí en la esquizofrenia se pueden diferenciar 3 fases, ¿no? Fases de la esquizofrenia. Por ejemplo, la fase aguda o crisis se caracteriza por un episodio psicótico agudo. Como les decía, esta es la parte más difícil de nuestros pacientes. Son importantes las entrevistas a los miembros de la familia y personas que conozcan al paciente. Como decíamos, en la esquizofrenia no necesariamente es de tendencia genética, ¿ya? Sí tienen muchas veces el gen. Oh, Dios. Uf. Son importantes las entrevistas de los miembros de la familia y personas que conozcan al paciente. Muchos pacientes son incapaces, por ejemplo, de explicar de manera fiable su historia. Es importante, por ejemplo, tener presente que en esa fase prestar especial atención a la existencia muy potencial suicida en la fase aguda. Recuerden siempre, la fase aguda o crisis. Las intervenciones psicosociales en esta fase van destinadas a reducir las relaciones, entornos o episodios de la vida que resultan sobreestimulantes o estresantes para el paciente, ¿no? A fomentar la relajación mediante una baja exigencia de funciones y relaciones de apoyo tolerantes y no exigentes por parte de los profesionales que intervengan en esta fase de la enfermedad. Alentar al paciente a colaborar con el psiquiatra, por ejemplo, en la elección del ajuste de la medicación. Esto es muy importante, que la familia comunique al médico. Él va a ajustarla, por ejemplo. Es como cuando nosotros seguimos una terapia antihipertensiva y muchas veces esta terapia no nos cae bien de un inicio. Entonces el médico va regulando la dosis y los horarios
y de acuerdo a eso ajusta de tal manera que al paciente le va muy bien, o sea, le mejora todo y el paciente se siente bien. O sea, encontramos la dosis exacta para su estado, ¿no? Entonces, el ajuste de la medicación exacta y todo el tratamiento que necesite el paciente. El psiquiatra debe iniciar una relación con los familiares, es muy obligatorio, ¿no? Se recomienda también que las reuniones formativas que enseñan a la familia cómo afrontar la esquizofrenia. Esto es muy importante porque eh, la interrelación del profesional con la familia, ¿para qué? Porque es parte de la educación y de la interrelación para poder llevar a cabo la terapia y el cuidado de esta persona. La remisión a asociaciones de pacientes y de familiares muchas veces también, bueno, en este caso, por ejemplo, en la fase de la, continúa en la fase o crisis, eh, el tratamiento de régimen ambulatorio, porque muchas personas a veces no lo pueden tener hospitalizado, ¿no? O a veces cuando están hospitalizados solamente es en la fase de crisis, o sea, cuando están muy alterados, y luego le dan el alta y ya en la familia continúan con las terapias. Pero para eso hay que educar a la familia para poder llevar adecuadamente la terapia, ¿no? O sea, que la sintomatología que presente el paciente tenga una intensidad abordable de manera ambulatoria, o sea, que se puede llevar en la casa, ¿no? En contacto siempre de comunicación con su médico. El paciente disponga de un entorno contenedor, tanto él como la familia lo prefieran. En el tratamiento y régimen de hospitalización sí existen varios factores, ¿no? Aquí vemos de acuerdo a la intensidad de la psicopatología del paciente, riesgo valorable o de auto o heteroagresividad, según sea el caso. Por eso que estos pacientes cuando están en etapa de crisis los mantienen con tranquilizantes, ¿no? Patología médica que se aconseje el abordaje ambulatorio, depende del caso, ¿no? Si es muy agresivo, esto van a tener que tener hospitalizado hasta que se vaya calmando, ¿no? Factores psicosociales o familiares, porque muchas veces jovencitos en pacientes, familias que tienen pacientes con esta enfermedad, muchas veces se desatienden de ellos, porque para ellos es un gran estrés el cuidado, la atención, el mantener los tratamientos y todo eso. Entonces, hay que entender también esa parte psicoemocional de la familia, hay que ayudar también a la familia, tanto como al paciente como a la familia. Y también, por ejemplo, la posibilidad de ingreso a una unidad de hospitalización total o parcial. ¿Por qué? Porque depende, o sea, en el cuadro que se encuentre el paciente. Eso es muy importante porque muchas veces la familia no va a poder manejarlo en el hogar, ¿no? Entonces está en función de que la evaluación del estado del paciente, según eso, la necesidad de tratamientos concretos, porque a veces se necesitan tratamientos intravenosos. Entonces, ¿quién lo hace? El personal de enfermería, lógicamente, ¿no? La función del familiar, de los apoyos sociales. Aquí en el Perú, por ejemplo, existe la estrategia sanitaria de salud mental, que ayuda muchísimo a ciertas familias con ciertas terapias, no todas, desgraciadamente, pero es que los insumos son muy costosos. Las preferencias del paciente y su familia, los recursos terapéuticos disponibles en la comunidad, ven, o sea, es variable y ¿no? De multicausalidad. El tratamiento farmacológico deberá iniciarse de forma inmediata. El paciente llega en crisis, inmediatamente el médico él, indica tratamiento intravenoso generalmente, hasta que van calmándolo al paciente y ya logran una dosis vía oral para que lo continúe. En el caso de aquí, el empeoramiento psicótico agudo, ¿no? Produce un gran malestar emocional, tanto como al paciente como a la familia, altera todo, ¿no? La vida de la familia y del paciente. Es un riesgo considerable de aparición de comportamientos que pueden ser peligrosos para él y los demás. Por eso en esos casos es necesario hospitalizar al paciente, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, que hay una segunda fase, que es la de estabilización, ¿no? O post-crisis. Una vez que ya el paciente pasó la fase aguda de crisis, esta generalmente corresponde a los 6 a 12 meses posteriores a un episodio agudo. Es decir, que los episodios del paciente no son con frecuencia, ¿no? O sea, se ven distanciados. Entonces, eso es muy importante también reconocerlo. El paciente va recuperando su funcionalidad y adaptándose a un entorno progresivamente más exigente. Continúan las intervenciones psicosociales de apoyo, todo el profesional, el equipo multidisciplinario que presta la ayuda a estos pacientes, ¿no? Dado el riesgo también a veces que se presenta de recidiva, que significa que pueden recaer nuevamente, ¿no?
se recomienda evitar la supresión o reducción prematura de los tratamientos farmacológicos, antipsicóticos, instaurados en la fase aguda. O sea, ¿qué quiere decir? Si la fase aguda se presentó en la primera fase, como hablábamos de crisis, no se pueden quitar por lo menos durante un año, ¿ya? Entonces, poco a poco el médico va observando el comportamiento, cómo va reaccionando a las terapias, y a él poco a poco va a ir reduciendo. Escuchen, estas terapias antipsicóticas no se quitan así de porrazo, como decimos, no, es poco a poco. Se va minorando la dosis hasta que él queda con la dosis mínima, digamos, para poder llevarlo diario, ¿no? Normal, tranquilo, una vida controlada. Y aquí pues, se ve que, por ejemplo, en pacientes con una remisión completa, la medicación antipsicótica debería continuar administrándose durante al menos un año, ¿no? Si es posible, después de hacer un intento de retirada paulatina de la medicación durante un periodo de al menos varias semanas, ¿ya? Entonces se recomienda terapia conductivo-conductual para tratar los síntomas positivos y negativos resistentes a los antipsicóticos. O sea, aquí entran a tallar los psiquiatras, lógicamente, los psicoterapeutas, ¿no? Aquí en la fase 3, o también llamada de mantenimiento, aquí, ¿ya? Los pacientes pueden no presentar ningún síntoma o presentar síntomas tales como tensión, como es natural muchas veces, ¿no? Si uno sano siente tensiones, estrés, a veces irritabilidad, en otros casos depresión, síntomas negativos y de deterioro cognitivo, ¿no? De sus relaciones interpersonales, con respecto a lo que es la fase laboral, de su desempeño personal, ¿no? En algunos pacientes pueden persistir los síntomas positivos, pero en mayor magnitud que en la fase aguda. Y aquí vamos a ver que la medicación coadyuvante es frecuente y prescrita en las condiciones de comorbilidad en los pacientes de esquizofrenia en la fase estable, ¿ya? Aquí la retirada de la medicación antipsicótica debe llevarse a cabo de manera muy gradual mientras se realiza una monitorización regular de los signos y los síntomas que evidencian las recaídas potenciales. Eso es muy importante, observar, y en eso también la familia se le educa sobre eso cuando ellos están llevándolo en forma ambulatoria. Se recomienda también realizar al menos una vez al año una revisión física completa, realizar su psicoterapia, de apoyo para la resolución de problemas. También ofrecer apoyo laboral a los pacientes moderado, ligeramente discapacitados, ya que ha mostrado ser eficaz para una atención al empleo normalizado. También alentar a las personas con esquizofrenia a encontrar un puesto de trabajo, sentirse útiles, a desempeñarse, y favorecerse la elección de aquellos recursos o lugares donde la persona desee vivir, que lleve una vida normal, tranquila, ¿no? Las causas. Algunas teorías sobre la causa de esta enfermedad incluyen, por ejemplo, uno dice la genética, la herencia, ¿no? La biológica, desequilibrio en las químicas del cerebro. Pero está demostrado según estudios que la química, o sea, la neuroquímica, porque ustedes saben que el cerebro, nosotros para llevar una vida normal tenemos los neurotransmisores, ¿no? Neurotransmisores. ¿Qué neurotransmisores tenemos? La serotonina, la dopamina, que son hormonas que nos mantienen normal. Muchas veces hay un desequilibrio en este tipo de pacientes, por eso se habla de esto, ¿no? Y o posibles infecciones virales y trastornos del sistema inmune, que también pueden llevar a presentar esta manifestación de las personas, ¿no? Fenotipo, ¿qué significa fenotipo? Cada uno de nosotros tenemos un fenotipo, es como es tu cara, tu cuerpo, tu forma, ¿no? La parte física, fenotipo, pero que está dada por tu genotipo, o sea, tus genes, ¿ya? A ver, por ejemplo, el color de ojos, el color de cabello, si tu cabello es lacio, si es ondulado, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al fenotipo, se han reportado hallazgos que se clasifican como, por ejemplo, anormalidades físicas menores, anormalidades conductuales, o sea, de la conducta y neuropsicológica. Aquí, por ejemplo, también tenemos anormalidades, factores ambientales. Factores ambientales, por ejemplo, aquí en estos pacientes con esquizofrenia, muestran una susceptibilidad, dice, genética
Sin embargo, este componente no es suficiente para que se exprese la enfermedad o para que se presente, ¿no? Aquí, por ejemplo, entre los posibles factores externos, se incluyen, por ejemplo, la exposición materna en la fase prenatal, o sea, a ciertas condiciones, por ejemplo, infecciosas. Por ejemplo, si una madre ha sido expuesta a un virus como eh, la toxoplasmosis, al virus de la influenza o al virus del herpes tipo 2, o también a ciertas infecciones virales del sistema nervioso central. Entonces, al consumo de tabaco durante el embarazo. Y pueden haber también desnutrición u otras complicaciones obstétricas que pueda presentar propias de la madre. Eso también puede conllevar a presentar esta enfermedad, ¿no? Y bueno, los hallazgos en cuanto al cuidado prenatal y antecedentes obstétricos son controversiales, ¿no? Aunque su presencia por sí sola no tiene un efecto específico sobre el desarrollo de la enfermedad, requiriéndose la presencia de otros factores para ello. Bueno, son estudios que siempre se están haciendo constantemente, ¿verdad? Hasta que ya se van descartando otros. Quizás estos hallazgos solo confieren en vulnerabilidad a los sujetos, observándose que los pacientes con estos antecedentes tienen un inicio más temprano de la enfermedad. Y bueno, los síntomas negativos, más intensos y peor pronóstico, ¿no? Hay otros que dicen que piensan que se propone que la incompatibilidad RH actuaría como cofactor etiológico del trastorno también. Ustedes saben lo que es la incompatibilidad RH. El RH, el factor RH, es el siguiente. Hay problema con el factor RH negativo. Cuando la madre gestante es RH negativo, y el padre es RH positivo, el niño lógicamente tiene o el RH positivo del padre y lógicamente está en el vientre materno con RH negativo de la madre. Entonces hay un problema ahí en esto de factor RH. Muchas veces en el primer hijo no se acentúa mucho este problema. En el segundo niño ya viene el problema más serio. Ahora existen vacunas anti-RH, por eso es muy importante que nosotros nos hagamos un estudio de sangre del factor sanguíneo, ¿ya? Del RH, si es positivo o negativo. Eso es muy importante saberlo y sobre todo cuando nosotros planificamos ser madres, ¿no? Y también de la pareja, futura pareja también, qué factor de sangre tiene, ¿no? Si es positivo o negativo, porque ahí vienen estos problemas también. E incluso yo he sabido de casos de personas mujeres que han salido gestando y no sabían que tenían el RH negativo y el esposo tenía el positivo y se producían los abortos espontáneos. Por eso hay que es de mucho cuidado cuando planifiquemos familia, es muy importante saber todo esto, ¿ya? Y bien, también otro de los factores que se asocian con el riesgo de padecer esquizofrenia es el cuidado de la madre durante el embarazo, ¿no? Bueno, ustedes saben que la etapa del embarazo, aquellas que han tenido hijos, saben cómo es todo el trabajo que se lleva, todos los cuidados, la prevención que debemos tener presente, ¿no? Para traer al mundo a un niño sano, un niño normal. ¿Quién no desea tener un hijo normal? Lógico. Aquí se puede encontrar una asociación significativa, dice, del estrés, malestar y consumo de tabaco durante el embarazo con la presencia de síntomas psicóticos en los hijos adolescentes. Fíjense, o sea, ya van avanzando los estudios, ¿no? Todos sabemos que el tabaco la nicotina es un producto muy dañino, ¿no? Y más si una madre embarazada lo fuma, lo consume, lógicamente va a tener consecuencias serias en el futuro, en su feto, ¿no? En su futuro hijo, ¿no? Todos sabemos que la nicotina es un producto vasoconstrictor, y al ser vasoconstrictor no va a permitir que el cerebro del niño esté bien oxigenado, bien irrigado. Eso más o menos también es un buen punto de vista, ¿no? Y también hay otro punto que también se habla de los factores familiares y sociales. Estos pueden alterar el curso de la enfermedad, pero hay evidencia de que la originen también. ¿Mm? O sea, dónde vives, con quién te relacionas, ¿no? Bien, y aquí también vemos cuáles son las diferencias en las clases de esquizofrenia. Ahí vemos, por ejemplo, la esquizofrenia paranoide, es el tipo más frecuente de esquizofrenia en la mayor parte del mundo. En el cuadro clínico predominan las ideas delirantes, relativamente estables, a menudo paranoides y suelen acompañarse de alucinaciones, en especial de tipo auditivo y de otros trastornos de la percepción.
Pero los trastornos afectivos de la voluntad del lenguaje y de los síntomas catatónicos pueden ser poco llamativos. ¿Mm? El curso de la esquizofrenia paranoide puede ser episódico, con remisiones parciales, completas o crónicas. En esta última variedad, o sea, en el aspecto crónico, los síntomas floridos persisten durante años y es difícil distinguir episodios aislados y el comienzo tiene a veces a ser más tardío que en las formas hebefrénica y catatónica. Ellas son tipos pues, de las diferentes esquizofrenias. ¿Ya? A ver, la hebefrénica desorganizada. Aquí los trastornos afectivos son importantes. Las ideas y las alucinaciones delirantes, las ideas delirantes y las alucinaciones son transitorias y fragmentarias. Aquí es frecuente el comportamiento irresponsable e imprevisible de manierismo, ¿no? Cómo se expresa, cómo se mueve, en fin, cómo interrelaciona, ¿no? Cómo es su comportamiento. La afectividad es superficial e inadecuada y muchas veces se acompaña a veces de risas, insulsas, sonrisas absortas, como de satisfacción de sí mismo, de un modo despectivo de actuar, esa es la hebefrénica, de muecas, manierismo, burlas, quejas, hipocondríacas y de frases repetitivas. La hipocondría consiste, por ejemplo, en que la persona se crea ciertas enfermedades, ¿no? O sea, en su mente altera muchas cosas que cree que él ya la está padeciendo. Esa es la hipocondría, ¿no? Fácilmente vulnerable a poder crearse enfermedades, ¿no? Pero que están en su pensamiento nomás. El pensamiento parece desorganizado, el lenguaje es divagatorio e incoherente, hay una tendencia de permanecer solitario, el comportamiento carece de propósito y de resonancia afectiva, comienza por lo general entre los 15 y 25 años de edad, tiene un pronóstico malo por una rápida aparición de los síntomas negativos. Bien, aquí vemos que junto a las alteraciones afectivas y de la voluntad, destaca el trastorno del pensamiento, pueden aparecer alucinaciones e ideas delirantes, pero no son predominantes. Se pierde la iniciativa y la determinación y cualquier tipo de finalidad. Entonces el comportamiento del enfermo parece errático, vacío y excéntrico. ¿Cuáles son las diferentes clases? Ahí vemos la catatónica, este es otro tipo de esquizofrenia. Aquí, la presencia de trastornos, por ejemplo, psicomotores graves, varían desde la hipercinesia, o sea, mucho movimiento, sonido, ¿no? Movimientos, muy hiperactivo, y al estupor, que es el extremo, ¿no? En un estado como de somnolencia. Hay obediencia automática y va con tendencia al negativismo. Y aquí se puede ver que durante largos periodos de tiempo pueden mantenerse posturas y actitudes rígidas y encorsetadas. Como les decía, son posturas muy, muy incómodas, ¿no? Que normalmente tú no podrías sostener mucho rato. Otra característica de este trastorno es la excitación intensa que deben predominar en el cuadro clínico uno más de los siguientes tipos de comportamientos, por ejemplo, estupor o mutismo. O sea, estupor es que está en un estado como de somnolencia. Y mutismo, lógicamente, que no responde a las preguntas o algo, ¿no? Se queda mudo. Puede ser una excitación extrema, catalexia o cataléxico, negativismo, rigidez en el cuerpo, ¿no? Obediencia automática, perseveración del lenguaje. Aquí vemos, por ejemplo, otro punto que, bueno, en esta esquizofrenia indiferenciada, dice un conjunto de trastornos que satisfacen, ¿no? Dice, por ejemplo, las pautas generales para el diagnóstico o presentan rasgos más de uno de ellos, sin que haya un claro predominio de uno en particular. Satisfacen las pautas para el diagnóstico de esquizofrenia, no satisfacen las pautas, ¿no? De catatónico, hebefrénico, paranoide, no reúnen las pautas para esquizofrenia residual o la depresión post-esquizofrénica. Todos esos cuadros que se ven. Bueno, la especialidad es la psiquiatría, lógicamente es un campo muy amplio y la verdad que sí, muy complicado también. Aquí vemos, por ejemplo, depresión post-esquizofrénica. Es un trastorno de tipo depresivo, a veces es prolongado, surge después de un trastorno esquizofrénico o un episodio psicótico, ¿no?
Pueden persistir algunos síntomas esquizofrénicos, pero no predominan en el cuadro clínico. Pueden ser positivos o negativos, aunque estos últimos son los más frecuentes, los negativos. A rara vez son lo suficientemente graves o duraderos que para satisfacer las pautas de un episodio depresivo grave. En estos casos se acompaña de un alto riesgo de suicidio. Por eso es que la familia tiene que estar pendiente de su familiar, de su ser querido que tiene la enfermedad, ¿no? Persisten algunos síntomas esquizofrénicos. Estos son destacados muchas fuentes de malestar y pueden estar durante, por ejemplo, al menos durante 2 semanas, ¿no? Y aquí la residual, esta esquizofrenia residual, es un estado crónico del curso de la enfermedad esquizofrénica. Se ha producido una clara evolución progresiva desde los estados iniciales hacia los estados finales, caracterizados por la presencia de síntomas negativos y deterioro persistente, aunque no necesariamente irreversibles. Esquizofrenia simple. Aquí se presenta un desarrollo insidioso, aunque progresivo, de un comportamiento extravagante, de una incapacidad para satisfacer las demandas de la vida social y de una disminución del rendimiento en general. No hay evidencia de alucinaciones ni ideas delirantes. Y el trastorno no es tan claramente psicótico como los tipos de befrénico, paranoide y catatónico. Aquí vemos el crecimiento y empobrecimiento social. El creciente empobrecimiento social puede conducir a un vagabundeo, por eso muchas veces las familias los abandonan, ya ni los buscan. Los enfermos se encierran en sí mismos, se vuelven ociosos, pierden sus objetivos en la vida, la motivación, etc. ¿Ven? Aquí también tenemos, son diferentes tipos, ¿ah? Tenemos otro tipo de esquizofrenia sinestopática. Aquí, por ejemplo, son ya la esquizofrenia, trastorno esquizofreniforme sin especificación. Este se caracteriza por síntomas idénticos a la esquizofrenia, y para que por lo menos duran un mes o al menos de 6 meses. Ya, entonces, aquí en la sinestopática, por ejemplo, el trastorno de sensibilidad consiste en una sensación corporal anormal, ya, molesta, dolorosa, que no acompaña de depresión ni delirio. Y aquí es una alucinación, por ejemplo, de la sensibilidad. A eso se refiere la esquizofrenia sinestopática. Y aquí, por ejemplo, vemos que también la esquizofrenia sin especificación, que hay otros cuadros también que están en estudio, ¿no? ¿Cuáles son las señales, dice, por ejemplo, de las esquizofrenias, ¿no? Vemos las señales, son diferentes para cada caso. La evolución puede ser variada, frecuente, depende de que la persona tome la medicación. En general, 1/3 de las personas con esquizofrenia solo tendrán un brote en su vida, o sea, un brote psicótico le llaman, ¿no? Otro tercio pasará por varios brotes, depende de los casos, y otro último tercio persistirá en la enfermedad activa de manera constante. Es por eso que según el tipo, como les digo, de la esquizofrenia, la persona puede hacer su vida normal, llevando la terapia indicada con sus antipsicóticos adecuados y las dosis adecuadas. El paciente puede hacer y llevar una vida laboral, social, de estudio, etcétera, normal. Pero, como ven ustedes, otro tercio pasará varios brotes psicóticos y otro toda su vida. Entonces, son diferentes cuadros, ¿ven? Los síntomas pueden desarrollarse, puede ser el caso del doctor John Nash, como les comenté a ustedes, un genio, un hombre muy inteligente al nivel de Albert Einstein. Entonces, él tomaba sus antipsicóticos, sus tratamientos, pero un genio. O sea, hay diferentes tipos, por eso es bueno saber estas explicaciones que ustedes las conozcan, porque ellos pueden hacer su vida normal. Entonces, eso no va a interferir en su vida. Y como se dice, pueden tener un episodio psicótico una vez en su vida, nada más. Otros lo pueden tener en 2/3 de su vida y otros todo el tiempo, ¿ven? Entonces, esa es la diferencia. La esquizofrenia es una enfermedad que discurre en brotes, es decir, no de manera continua, sino por periodos en los que la persona está muy mal y periodos en que está casi normal, ¿ves? Entonces, los síntomas pueden desarrollarse lentamente durante meses o años o pueden aparecer repentinamente. La enfermedad puede aparecerse y desaparecerse en ciclos de recaída y remisión, ¿ven? Entonces,
Hay esos comportamientos que pueden, también hay ciertos comportamientos que pueden ser señales tempranas de esquizofrenia, ¿no? Por ejemplo, también tenemos aquí en estos casos, oyendo, viendo cosas que no están allí, como lo habíamos ya mencionado, manera de hablar o de escribir que es peculiar o que no tiene sentido, posiciones del cuerpo que son raras, deterioro del estudio, del trabajo, también son estas manifestaciones, cambios en su higiene, ¿no? Se descuidan mucho, ¿no? En su apariencia, cambio en su personalidad, aumento en el aislamiento, ¿ya? Incapacidad de dormir o de concentrarse al hacer sus actividades. Pueden tener comportamientos raros o inapropiados. Entonces, esto es muy interesante conocerlo, la verdad, sí. El ejemplo, por ejemplo, de un tipo de esquizofrenia, síntomas y manifestaciones de esquizofrenia paranoide. ¿Ya? Ahí vemos, por ejemplo, afectan, las manifestaciones básicas afectan a múltiples procesos psicológicos. Aquí vemos, por ejemplo, que, acá, ahí está. Por ejemplo, en principios del tratamiento, aquí vemos que el plan de tratamiento debe involucrar definitivamente al paciente y familia, ¿ya? Tiene que ser familia-paciente, definitivamente. Los objetivos, reducción de la frecuencia y gravedad y las consecuencias de los episodios de la esquizofrenia. La asistencia psiquiátrica. Aquí, por ejemplo, incluye una serie de intervenciones. Es muy importante tenerlo presente porque el paciente siempre tiene que estar en contacto con su psiquiatra. ¿Ve? Incluye una serie de intervenciones o citas, una de carácter clínico y otras de carácter psicoterapéutico, de conversaciones, de intervenciones, ¿ya? Y los principales elementos, por ejemplo, del tratamiento son establecer, mantener un vínculo terapéutico, vigilancia del estado psiquiátrico del paciente. Podemos ver, por ejemplo, constante atención en los cambios psicológicos, educación sanitaria, para su tratamiento, investigación de los factores que influyen en los episodios, y bueno, recursos de los sistemas de asistencia de salud mental. Eso es muy importante porque si el paciente no tiene sus tratamientos, sus ayudas, sus entrevistas con su profesional psiquiatra, etcétera, etcétera, se falla en las terapias y en el avance de los pacientes. Objetivos de la fase de tratamiento. En la fase aguda, el objetivo es reducir los síntomas agudos, prevenir daños, ¿ven? Ya, prevenir daño, controlar, por ejemplo, nosotros vemos la alteración de la conducta, fomentar la recuperación, establecer, reforzar la relación y el vínculo familiar, planes de tratamiento a corto y largo plazo. Entonces, el paciente debe recibir información sobre la enfermedad que padece, ¿ven? En la fase de estabilización, el objetivo del tratamiento aquí es reducir el estrés del paciente, fomentar su adaptación en la comunidad, eso es muy importante, ¿ya? Mejorar su proceso, las intervenciones psicoterapéuticas que continúen, ¿ya? En la fase de programa de educación para la esquizofrenia son adecuados, que fomenten el autocontrol del propio paciente. Y bueno, en la fase estable, mejorar también el proceso, ¿no? Asegurar el máximo de la seguridad del paciente, progreso en el tratamiento y las consecuencias de los episodios psicóticos que puedan presentar, ¿no? Ahí, por ejemplo, también vemos que suelen presentar las recaídas, que vienen a ser unas complicaciones, ¿no? En algunos casos, muchas veces son inevitables, se deben a factores externos de la esquizofrenia, y las posibilidades de recaída son más elevadas en personas que consumen sustancias o alcohol. ¿Ven? Personas que dejan el tratamiento, definitivamente. Personas que incluso, que tengan incluso una medicación, pueden encontrar obstáculos que conlleven a una recaída. Por ejemplo, en estos casos las recaídas no se producen de forma repentina. En ciertos cambios de conducta del enfermo son signos de que la enfermedad ha empeorado. Aprender a detectar dichos signos es fundamental para su prevención y ayuda. Por eso es bueno la educación a la familia y al paciente, sobre todo a la familia. Los signos de recaída existen algunos signos que están presentes en todas las personas que sufren esquizofrenia. Ante la presencia de estos hay que acudir al especialista.
También pueden presentarse síntomas únicos en el enfermo. Y también es muy importante que la familia avise al médico para que el suministro de una nueva medicación mejor adaptada. Ustedes saben los antipsicóticos, ya vamos a hablar de ellos. Hay de primera generación, segunda generación, ¿no? Que han ido mejorando a través de los años, a través de las investigaciones que se están haciendo. Entonces, la vida y la terapia de estas personas va mejorando también. Es importante también que recordar que cuanta mayor comunicación se tenga con el esquizofrénico, más fácil resultará dirigir o distinguir entre las emociones normales y las señales de una recaída. ¿Ve? Por ejemplo, aquí les he puesto un cuadrito en la cual ustedes van a ver que la situación es clara de una recaída. A ver, ¿cómo vas tú a reconocerla? El sujeto escucha voces que le piden que haga daño, ¿no? Se siente abrumado y desesperanzado. Ve cosas irreales, no es capaz de cuidarse, se siente que no puede salir de casa. Hay una desvirtuación de la realidad y de sí mismo. Esas son claras signos de una recaída en el paciente, que a pesar que está medicado, o de repente volver a cambiar las terapias. Así es. Generalmente, jóvenes, estas terapias de los pacientes, estos antipsicóticos son de tipo hormonales, ¿ya? Entonces, también como todo medicamento tienen efectos secundarios. Y muchas veces por esos efectos secundarios ellos abandonan muchas veces también las terapias. Por eso es muy importante la relación entre el profesional, psiquiatra y el paciente y la familia. Porque de esa manera, juntos podemos llevar un buen control de estas personas y evitar muchas recaídas o consecuencias negativas, ¿no? La depresión es un problema real y riguroso para estas personas con esquizofrenia. Ellos pueden llegar al suicidio, definitivamente, ¿no? Por eso es muy importante ver los signos y síntomas de esta depresión. Curiosamente, una minoría trata de hacerlo al impulso de delirios o alucinaciones, ¿no? Hay voces que le dicen que se suicide, pero habitualmente el suicidio, el suicidio puede ocurrir cuando la persona menos lo piensa, lógicamente, ¿no? O sea, esta está pensando claramente, por eso estamos conversando de que es muy importante que la familia esté siempre pendiente al tanto de los cambios que pueda presentar el paciente enfermo, lógicamente, ¿no? Y bueno, que hay algunas medidas para prevenir esas recaídas, y entre ellas, por ejemplo, definitivamente que para evitar las recaídas, que tome su medicación sin interrupción, porque estas son de por vida, definitivamente. Informar constantemente al médico, al psiquiatra, el estado de salud del paciente. Y si hay algún cambio, alguna cosa que se va a hacer, el que lo haga. El médico va a disminuir la dosis o va a aumentarla según sea el caso. ¿Ya? También muchos enfermos recuerdan mejor el medicarse una sola vez al día. ¿Ya? También que también prefieren medicarse a través de una inyección al mes. Depende. Por eso les digo, hay muchas ayudas que pueden que esto mejore la relación y la tranquilidad en la familia también, ¿no? Tratar cada nuevo episodio es cada vez, muchas veces complicado. El paciente sufre más y se agudiza la esquizofrenia en sí. Por eso es muy importante que no abandone las terapias. Y entonces, a fin de evitar esta recaída, es necesario que el enfermo reciba orientación y ayuda profesional de parte de los psicólogos y médicos especializados. Y es importante también la participación familiar. Y tener en cuenta que las primeras manifestaciones pueden parecer o tener origen en la infancia, eso hay que recordarlo, o en la adolescencia, ¿ya? Y la hospitalización solamente la mayoría de los casos, el tratamiento se realiza en el hogar de la persona afectada, la ambulatoria. Pero cuando el paciente presenta las crisis, ahí es que el paciente necesita una hospitalización, ¿ya? Aquí la familia debe contar con, bueno, debe contar con el apoyo familiar y asistencia periódica del personal calificado en el área de salud mental. Eso es muy importante, por eso les digo las consultas con el médico psiquiatra. De ser posible, la persona que ha sufrido un primer episodio de psicosis debe ser atendida en su hogar para evitar el estrés de estar en un hospital especializado. ¿Por qué? Porque la persona conoce su medio ambiente, donde está, donde vive, donde se interrelaciona con su familia, y a veces cambiarlo del ambiente también les afecta.
Actualmente se tiende a hospitalizar a las personas que representan un peligro para ellas o a las personas que las rodean. En esos casos ya las hospitalizan hasta que las van controlando. En ocasiones es necesario hospitalizar al paciente en forma involuntaria, hasta en la fase aguda, pero el tratamiento se reanuda lo antes posible en casa, definitivamente. Por eso es muy importante eh, la intervención profesional y también la ayuda y la participación de la familia. Eso es muy importante tenerlo presente. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver también, por ejemplo, la terapia y la rehabilitación. Por ejemplo, la psicoterapia individual de apoyo es la forma más conocida. ¿Ya? Las terapias familiares. Tenemos nosotros, por ejemplo, el proceso de colaboración. Aquí se ve, por ejemplo, el hecho de que el paciente se sienta apoyado por su familia. Lógicamente va a favorecer la evolución del tratamiento a nivel psicoterapéutico, que se siente apoyado. El objetivo de la terapia familiar es facilitar la vida independiente del paciente. Bien, entonces todo eso en conjunto, ¿no? Y, por ejemplo, vamos a ver también las terapias de grupo, ¿ya? Aquí permite utilizar una variedad de técnicas terapéuticas como el consejo de grupo y psicoterapia. Puede ser utilizada en el caso para fomentar la enseñanza, las relaciones sociales, interpersonales, ¿ven? Aquí, por ejemplo, en el primer tipo pretende reducir o eliminar síntomas de carácter cognitivo, como la distracción, problemas de memoria, falta de vigilancia, falta de capacidad para tomar decisiones, ¿no? O que el segundo caso, pues pretende utilizar intervenciones para reducir o eliminar la depresión. Entrenamiento en habilidades sociales. Vemos que las relaciones interpersonales son fundamentales para el desarrollo de todos en la sociedad, ¿no? Es un factor determinante para la integración social. Necesitamos una serie de habilidades cognitivas, conductuales, emocionales, que nos permitan integrarnos a la sociedad, definitivamente. Y uno de los rasgos de la esquizofrenia es el déficit de funcionamiento social e interpersonal. Este es un elemento clave en la definición del trastorno. Este déficit es una fuente de estrés y contribuye a las recaídas. Es relativo a lo largo del tiempo. Entonces es muy importante siempre la observación, la ayuda profesional. Por ejemplo, si a ustedes lo llaman a cuidar a un paciente esquizofrénico y que la familia quiera llevarlo, o sea, el cuidado en el hogar, ustedes tienen que conocer el manejo adecuado de este paciente, reconocer las terapias y en constante comunicación con el médico psiquiatra. Eso es muy importante, ¿ya? Y también lo va a ayudar, por ejemplo, todo lo que es las habilidades sociales, ¿no? El entrenamiento en las habilidades sociales es una técnica fundamental para, por ejemplo, esta persona, reinsertarla, ¿no? Al ambiente laboral, remediar el pobre comportamiento social de los esquizofrénicos, ¿no? Ayudarlo muchísimo, potenciar sus habilidades de individuales de afrontamiento, potenciar la red de apoyo, con el fin de atenuar o eliminar los estresores, ¿no? Lo que motivan ambientales, ¿no? Y que desestabilizan el frágil equilibrio emocional de los enfermos. Uh-huh. ¿Qué son las habilidades sociales? Lógicamente, aquí vemos que eh, son conductas o destrezas que posibilitan un adecuado comportamiento interpersonal, que es el proceso de afrontamiento por medio del cual se logra la capacidad social, de reintegrarse, todo, ¿no? Posibilita el logro de objetivos individuales, habilidades sociales y las personas con deterioro. Pueden ser aprendidas o enseñadas a personas, son específicas en cada situación y lo apropiado de la conducta social depende del contexto ambiental. Facilitan la competencia social, pero no la aseguran. Inciden sobre el funcionamiento social y el desarrollo de la esquizofrenia, ¿no? Habilidades sociales pueden ser enseñadas por los pacientes en los diversos puntos de... Y aquí vemos que, por ejemplo, el entrenamiento en sus habilidades sociales del paciente, vemos la eficacia de las intervenciones, ¿no? Para el paciente y la familia, para que tengan una habilidad para el desarrollo comunitario, repetición frecuente del material nuevo, presencia auditiva y verbal,
En la fase de enfermedad, el entrenamiento en habilidades sociales que se puede utilizar en los distintos perfiles de la enfermedad. Duración de las intervenciones. Es recomendable una terapia prolongada para los resultados satisfactorios. Se cambia el lugar de entrenamiento. Se mantienen por un largo periodo de tiempo. Se crean oportunidades para utilizar las habilidades dentro del ambiente del paciente. La ejecución de habilidades es reforzada por agentes externos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, las conclusiones del tratamiento psicológico, ¿no? Aquí vemos, ahí está. La esquizofrenia como trastorno de base biológica, a tener en cuenta el modelo de vulnerabilidad de estrés, definitivamente. Se puede manejar parcialmente por medio de aprendizaje y práctica de afrontamiento. Lo ayuda muchísimo. El tratamiento debe ser un proceso flexible, basado en las necesidades y capacidades del individuo. Lógico. Los efectos de adaptación a las experiencias psicóticas, cumplimiento del tratamiento, que no lo abandone, en la reducción de síntomas psicóticos residuales, los tratamientos psicológicos que se han centrado en ello, prevención de las recaídas, reducir el estrés y la carga familiar, etcétera, etcétera. Las relaciones interpersonales, la adquisición de habilidades para una vida independiente y los medicamentos que lógicamente se las indica el psiquiatra. Entre ellos, por ejemplo, verificar que sea ingerido en las horas indicadas, si hay alguna precaución especial o alguna enfermedad concomitante, etcétera, etcétera, que no pueda, o sea, producir una interrelación de estos medicamentos y la enfermedad que pueda padecer el paciente, ¿no? Aquí, en el caso de los medicamentos, algunos tips, por ejemplo, para la administración de los medicamentos, tenemos que por algunos medicamentos antipsicóticos hay que tener presente que, por ejemplo, el Aldol, ¿ya? Con nombres, por ejemplo, como haloperidol, la flufenacina, la triflafón, la risperidona, etcétera, etcétera. Hay que dárselos, pueden ser la presentación en vía oral o vía inyectable, según sea el cuadro. Los calendarios los puedes etiquetar en días, también las dosis en horarios de horas, por horarios, ¿no? En tal hora, tal esto. También se usan temporizadores. Vienen unas cajitas que vienen con sus pilitas que te hacen recordar, un timbrecito te avisa que ya es la hora de tal medicamento. Tú vas y se lo das. Eso es muy importante, ¿no? O sea, cuando se trata de que está cuidado con la familia, ¿no? Se le educa en esa forma. Son tics. Animar a los miembros de la familia a observar realmente el consumo diario de estos medicamentos que pueden incrementar en gran medida la adherencia y el mejoramiento del paciente. Y las precauciones, siempre tener presente si hay alguna reacción, ¿no? A él. Lógicamente que el paciente no debe compartirlo con nadie, sus medicamentos son para él mismo nada más. Conozca cuáles son sus efectos secundarios, reportarlos al médico, planee con anticipación los reabastecimientos para que se quede sin agua. Por ejemplo, si tú ves que ya se está acabando un blister de algún medicamento, inmediatamente avisar a la familia para reponer el que se está terminando, para que no llegue un momento en que que falte totalmente y a dónde corres a buscarlo. Siempre, si acaba uno, ir usando siempre los más antiguos, o sea, antes que se venzan, ir utilizándolos, y lógicamente los nuevos los vas dejando así, sucesivamente, de tal manera que tú vas renovando el stock y no le falta al paciente, porque no debe faltarle definitivamente. Aquí, por ejemplo, neuroléptico, fármaco que ejercen modificaciones fundamentales en el cerebro, ¿no? Aquí ellos se dividen en antipsicóticos típicos, que son los más antiguos y menos costosos, y los atípicos, que son recientes y son más costosos, son los más actualizados. Son los de última generación, como decimos. Aquí los neurolépticos, aquí vemos, por ejemplo, los típicos, a ver, con frecuencia son efectivos en los síntomas positivos. Podrían no ser tan útiles en los síntomas negativos. Pueden producir efectos secundarios, disminuir la dosis y cambiar de medicamentos, ¿ve? Tenemos la clorpromacina, la flufenacina, el haloperidol, el tioxeticeno, la perfenacina, etcétera, 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 ¿ve? Ahora, posibles efectos secundarios de estos antipsicóticos típicos.
la somnolencia y fatiga, puede haber temblores, boca seca, visión borrosa, espasmos musculares, inquietud, disfunción sexual, la pérdida de la libido. ¿Qué significa la pérdida de la libido? Que no hay deseo sexual, hipotensión, galactorrea. La galactorrea es la presencia de leche en las tetillas, o sea, en las mamas, así no tengas hijos. ¿Por qué? Porque como les estoy explicando, estos medicamentos son hormonales, son hormonas. Por eso producen esos efectos, ¿no? Problemas gastrointestinales, la ginecomastia. ¿La ginecomastia qué es? Viene a ser la presencia de crecimiento de las tetillas en los varones, ¿no? O sea, no se ve, o sea, se ve que crecen, ¿no? ¿Es por qué? Por los efectos de las hormonas. En otros casos se ven dificultades para miccionar, ¿no? Y otro efecto secundario grave a largo plazo, cualquier antipsicótico, por ejemplo, la disquinesia tardía. Esa viene a ser, por ejemplo, movimientos incontrolados, ¿no? A nivel de miembros superiores. ¿Ves? Son movimientos involuntarios, severos, desconcertantes para todos. El facultativo puede cambiar el antipsicótico diferente, trata de controlar esos movimientos, ¿no? La discinesia tardía. Para muchos pacientes los movimientos anormales, lógicamente, no solamente el paciente, a todo el mundo nos puede incomodar muchísimo esos movimientos incontrolables, ¿no? Entonces eso es muy importante también educar a la familia y al paciente, hablarle sobre esto, ¿no? Los efectos residuales, ¿no? Entonces esto es muy importante, ¿ya? Bien, aquí tenemos la risperidona, por ejemplo, de los tratamientos atípicos. Estos son igualmente efectivos. También pueden tratar los síntomas negativos, o sea, positivos y negativos. Algunos antipsicóticos atípicos son efectivos para tratar la depresión, ¿ve? Y también puede tener menos efectos disquinésicos, o sea, esos movimientos involuntarios. ¿Ves? Tenemos, por ejemplo, la risperidona, la clozapina, la olanzapina, el fumarato, de quetiapina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven? Y posibles efectos de los secundarios de los antipsicóticos atípicos. Puede haber una hipotensión, síndrome metabólico, aumento de peso, galactorrea, incremento de los colesteroles, o sea, las dislipidemias, las famosas dislipidemias, aumento de triglicéridos, colesteroles y la glucosa, ¿no? O sea, las famosas diabetes por efectos secundarios de estos productos. La disquinesia tardía, la somnolencia, la diabetes, bueno, todo, estreñimiento, disfunción sexual, etc. Esos son efectos secundarios que suelen presentarse, ¿no? ¿Cuál fue el primer antipsicótico atípico desarrollado? La clozapina. Muy efectivo para la esquizofrenia. Se ha limitado debido a que aproximadamente el 1% de personas que lo toman tienden a sufrir a granulocitosis. La granulocitosis viene a ser un cambio a nivel sanguíneo, a nivel de de la serie blanca, ¿no? O sea, de los glóbulos blancos. Entonces, muchas veces por ese efecto secundario los médicos no lo indican muy con frecuencia, digamos, ¿no? Solo se usa si un paciente no ha respondido a 2 intentos adecuados de antipsicóticos, solamente en esos casos nada más, por el efecto de la granulocitosis. Bien, también se requiere que cualquier paciente que tome clozapina se monitoree sus glóbulos blancos semanalmente. Esto es muy importante, jovencitos, que ustedes como profesionales de la salud sepan, conozcan, reconozcan la acción de todos estos medicamentos porque ese es nuestro trabajo. Y como profesional de la salud, tú tienes que estar al tanto de todos los avances que hayan en estos en el campo de la psiquiatría. Yo les agradezco mucho su atención y si hay alguna preguntita, alguna inquietud, yo quiero que ustedes me la hagan llegar. Miren, este es un tema muy amplio, como lo han visto ustedes, pero no deja de ser interesante. Jóvenes, hoy en día hay aumento, se ha visto el aumento del caso de este tipo de pacientes, de la esquizofrenia. Entonces es preocupante y más hoy día que con este siglo XXI que estamos viviendo este problema de la pandemia, ¿no? Realmente muchas personas están reaccionando de forma muy distinta y preocupante en cuanto a lo que es la salud mental.
Ya se había visto esto, que el confinamiento iba a traer estas consecuencias. Desgraciadamente, es la parte mental que es tan importante y se está viendo afectada por este confinamiento. Bueno, es aquí donde se necesita la presencia de los profesionales. Y ustedes, como técnicos de enfermería del equipo de salud, deben ser personas muy preparadas, muy capacitadas en cuanto a la atención de este tipo de pacientes. Esto es muy importante. La parte de la psiquiatría eh, es una parte de la salud mental, es una especialidad muy importante que nos va a ayudar muchísimo a resolver y atender tanto al paciente y a la familia de nuestras comunidades que puedan presentar este problema de salud. Ustedes están en la capacidad de poder detectar, entender a través de estos signos, síntomas de la enfermedad que hemos hablado, de poder detectar estos cuadros. Es muy importante porque yo sé que ustedes cuando vayan a las comunidades se van a dar cuenta de esto. Mucha gente se va a acercar a comentarles algo, a preguntarles algo, alguna inquietud que ellos tienen, que han observado en sus seres queridos o en alguno de ellos. Entonces, esto es muy importante que tú escuches y luego visites, veas, averigües y que estas personas, lógicamente, reciban la atención adecuada, el apoyo, como hemos hablado hace un rato, ¿no? Que es muy importante tanto a la familia, al paciente. Cuando ellos se sienten apoyados, es más llevadera esta problemática. Entonces, no debemos abandonar, eduquemos a las familias para que no abandonen a sus seres queridos con estas patologías, ¿no? De salud mental. Es muy importante la educación en todo momento, porque de esa manera vamos a evitar atender personas deambulando por las calles con estos problemas de salud mental. Ayudemos mucho, prepárense, capacítense y bueno, yo sé que ustedes ya están en la promoción, ya están llegando a la promoción, prácticamente están a un paso, ya van a ser promocionales y sinceramente yo en este grupo veo un buen grupo de jóvenes que se preocupan mucho por sus estudios y lo he ido viendo a lo largo del semestre. Como les decía, en el curso de ustedes, este curso, para el día de mañana tenemos preparado una evaluación de 8 de la noche a 11:59, casi 12 de la noche, ¿ya? 11:59 de la noche, para que ustedes puedan responder una hora, una vez que abren su examen, lo responden. Y sobre todo, yo voy a hacer preguntas, jovencitos, recuerda que habíamos evaluado hasta la actividad 3. Voy a hacer actividad 4, anoten, 4, 5, 6 y 8, que es el tema de hoy. ¿Por qué la 7 no la he agarrado? Yo le he colgado en la plataforma todo lo que ustedes quieran, pero ese tema, escúchenme, ya lo colgué para que ustedes vayan revisándolo, estudiándolo, viéndolo, asimilándolo, porque habla de la depresión, la ansiedad. No se preocupen. Ese tema lo vamos a agarrar en la siguiente semana. Yo voy a ir explicando todo lo que es la depresión, la ansiedad. ¿Por qué? Porque aquí vienen tratamientos para esas enfermedades. Tratamientos para los trastornos alimenticios, para la depresión, para la ansiedad. Entonces no hay problema. Ustedes van a conocer todas estas problemáticas, estas enfermedades y la forma como los vamos a tratar. ¿Ya? No se preocupen, ustedes no pierden nada. Más bien ustedes entren a la plataforma mañana y vayan a la actividad 8, ahí está el cuestionario de evaluación, en ese banner que dice cuestionario, ustedes van a desarrollar su actividad, ¿ya? Entonces, recuerden, por favor, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Sí? ¿Alguna preguntita, alguna duda? ¿Ya? Entonces, señorita Madeley, entonces, recuerden a los jóvenes que la